proyección estereográfica. No va a entrar en este examen, por ahí hacemos este parcial va a ser una especie de cuestionario en Google Forms, y por ahí hacemos a principios de mayo, o por acá, podemos hacer está señalado ahí. Bueno, acá vamos a hacer un examen donde ahí sí va a entrar algo de proyección estereográfica y parte de las unidades 3 y 4 que son cortitas. Después, bueno, acá justo tenemos una serie de feriados que nos cortan un poco del 18 de mayo al 31. Yo acá seguramente les voy a dejar bastante tarea para el hogar para esos días, porque van a ver acá que tienen la unidad 7 y la unidad 8, que la unidad 7 y 8 van a ser todas las fichas de minerales. Entonces por ahí está bueno que en estos días que ustedes tienen libre vayan adelantando parte de las fichas con el libro. Entonces cuando nos toque ir al laboratorio, solamente ampliamos y corregimos esa información, ¿sí? Así va a ser mucho más dinámico. Nosotros el año pasado, o sea, con los chicos que cursaron el año pasado hicimos así, y la verdad que fue muy dinámico ir al laboratorio y revisar todo rápido, y en un solo día ya pudimos analizar más de 25 muestras. Eso estuvo muy, muy práctico. Bien. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda del trabajo práctico? ¿Del 1 o del 2? Del trabajo práctico número 1 me llegaron 14 trabajos. Del trabajo práctico número 2, ese hay que entregarlo hasta hoy, Buen día. me llegó uno solo. Buen Hola, día. profe. Yo tengo problemas todavía con lo del segundo punto. La descripción de cara no la he podido terminar. Lo otro ya lo terminé, pero no he podido. Ajá. Bueno, Entonces, durante el transcurso del día le voy a mandar lo que ya tengo, que es el resto, y voy a tratar de explicarme con lo otro, ¿bueno? Disculpe ahí. bueno, sí, cualquier cosa, por ahí hay algunas dudas medio personalizadas que tienen, que eso está bueno que que escriban por WhatsApp. Yo prefiero que las consultas las hagan al grupo, porque seguramente la misma consulta que me hace uno, después me la hace otro. Entonces, si me mandan cada uno mensaje privado, es como que tardo el triple a veces en contestar 3 veces lo mismo. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Bien, de la unidad 2 habíamos llegado hasta el koala. Habíamos visto todas las formas, ya vimos la notación de Markov, vimos índices de Miller, vimos un montón de cosas. Bien, ahora vamos a ver que dentro de lo que es el hábito cristalino, nosotros vamos a notar que hay algunos cristales que están totalmente desarrollados, como el que se ve ahí a la derecha, esa pirita, y otros que por ahí no se les alcanza a ver tanto las caras. Ahí a la izquierda tenemos uno que es un prisma hexagonal, que si uno presta atención alcanza a deducir dónde estarían esas caritas. También se consideraría un cristal bastante bien desarrollado. No sería un cristal anedral, como habíamos visto al principio, que se llamaban euedrales los que tienen todas las caras desarrolladas, subedrales los que tienen algunas, y anedrales los que no tienen ninguna. Lo que vemos ahí es un cristal que se ve que sí ha sido bien desarrollado y ha sufrido un poco de desgaste. Para nosotros analizar la forma de este cristal, siempre tenemos que tener en cuenta el ángulo interfacial de las caras. Siempre la posición de esas caras es la que nos va a interesar. Bien, para nosotros anular un poco este defecto que pueden llegar a tener las caras por la posición, lo que podemos hacer se llama una proyección cristalina. Las proyecciones cristalinas nosotros podemos anular un poco la información de si la cara está más desarrollada o menos desarrollada y quedarnos únicamente con el dato de la posición. La proyección cristalina más común que conocemos es la que vemos ahí en la imagen. Esta se llama proyección clinográfica. Es un dibujo del cristal con una perspectiva que parecería como una foto, ¿no es cierto?
Y lo que se hace en la proyección clinográfica es diagramar con líneas llenas lo que está en el frente y con líneas punteadas lo que estaría en la parte de atrás. Ay, no me di cuenta de ampliar la imagen antes. Bien, también existe un tipo de proyección que se llama proyección esférica. En esta proyección esférica, nosotros nos imaginamos que el cristal está dentro de una esfera y imaginamos que se van proyectando las caras, las aristas, los vértices y también los elementos de simetría, como ejes y planos, y nos van a impactar en esa esfera, si nosotros lo proyectamos desde el centro, que pase por el punto de interés, que impacte en la esfera, va a haber un punto en donde queda marcado, digamos. Esta sería la idea. Nosotros tenemos el cristal, supongamos que hay una luz en el medio y a mí me interesa proyectar esta pequeña carita del vértice. Entonces, si yo doy cuenta que acá hay un agujerito chiquitito hecho con un alfiler, pasaría la luz por ahí y me quedaría proyectada en esta posición, ¿sí? Para eso yo necesitaría tener una esfera y marcar en ese globo, marcar dónde está cada una de las posiciones. Bien, esto es más o menos lo que expliqué. Y ahí estaría impactada la carita. La proyección esférica es lo mismo que utilizamos nosotros cuando definimos la posición de un lugar. Nosotros para definir dónde está un lugar usamos las coordenadas de longitud y latitud. Por ejemplo, en La Rioja no me acuerdo cuáles son las coordenadas, pero creo que era algo de 38. Vos, Marcos, que estás más familiarizado. 38 de latitud y de longitud. 38 de latitud. No, eso es de Zapala, perdón, de mi tesis. Mi tesis estaba 38, acá debe ser como 42. Sobre los 30 grados. Ah, 30. Más o menos la altura de Sanagasta son 29. Ajá. Que capaz que hay un grado más. Claro, pero nosotros vamos combinando los datos de latitud y longitud, ¿sí? Y ahí podemos saber con precisión dónde está un lugar. Nosotros nos fijamos en el Google Maps o en el Google Earth y abajito siempre nos figuran las coordenadas. Las coordenadas pueden tener distintos idiomas, digamos, pueden ser en grados o pueden ser otro tipo de coordenadas con unos números un poco más raros, pero es lo mismo. Nosotros acá lo que tenemos son las coordenadas angulares. Para las caras de un cristal vamos a usar lo mismo, ¿sí? Esas coordenadas. Acá, por ejemplo, para definir esta ciudad, nosotros partimos desde Greenwich, que sería nuestro cero, y a partir de ahí, sobre el ecuador, vamos contando 10, 20, 30, 40, ¿sí? Y acá sacamos la rodaja. Y después de que sacamos esa rodaja, empezamos a contar para arriba. 10, 20, 30, 70. Y ahí tenemos las coordenadas. Acá creo que sería al revés. En realidad 74 acá sobre el ecuador. Y 40 para el norte. Bueno. Para esta proyección esférica, nosotros vamos a tener en cuenta los círculos máximos, que serían los meridianos, y los círculos menores, que serían los paralelos. Vieron que los círculos, los paralelos no son todos del mismo tamaño. Tenemos el del ecuador, que sería un círculo máximo, pero después el resto son todos paralelos y son de distinto tamaño. Son cada vez más chicos a medida que nos acercamos a los polos. Y en cambio, los meridianos, que pasan todos por el polo norte y polo sur, son todos círculos máximos verticales. Entonces ahí tenemos señalado un círculo máximo vertical, que coincidiría con un plano de simetría que está cortando la figura en esta posición.
Bien, para la proyección esférica, nosotros utilizamos los planiferios, los mapas, y lo que se utiliza para pasar esta información a los planos es esta red que se llama red de Wolf. Hay distintas redes de Wolf que están diseñadas según sea proyección esférica o proyección estereográfica. La que más vamos a utilizar nosotros es la proyección estereográfica. Bien, vamos a ver unas diapositivas más de acá. En la proyección estereográfica, nosotros lo que hacemos es combinar esta información que habíamos visto recién de la imagen que sale por la luz que sale por ese agujerito, y es como que la hacemos viajar a lo que sería el polo sur. Y cuando hace ese viaje, en el medio que tenemos el ecuador, el plano ecuatorial, ahí quedaría impactado en un punto. ¿Sí? Nosotros teníamos, recién habíamos visto la proyección 1, 1, 1, que me quedaba en esta posición. Si yo ese 1, 1 lo hago viajar hasta el polo sur, dentro de lo que es el viaje, me va a quedar una marca, que es esta, y esta es la que vamos a dibujar. Lo que nosotros vamos a estar dibujando es lo que estaría pasando en este plano. No se asusten porque en realidad lo hacemos mucho más simple. Entonces, si se fuera a mirar los polos de las caras cristalinas situadas en el hemisferio norte, o sea, todo lo que está sucediendo de la mitad para arriba, con el ojo puesto en el polo sur, ahí vamos a ver que se intersectan todos estos puntos y planos. Creo que alguien quería entrar. Profe, una pregunta, ¿la clase no la graba, no? Ay, perdón. Sí, la quería grabar. La pongo a grabar ahora. Bueno. Entonces, todo lo que quede impactado en ese plano, en el plano ecuatorial, es lo que nosotros vamos a estar dibujando. Si nosotros nos fijamos acá, toda esta imagen, que está llena de puntitos y líneas, es la misma que está de este otro lado, solamente que la estamos viendo en 2 dimensiones. Vale, se ve chiquito, por ahí sí puedes Sí. ponerlo a propósito. Sí, no lo agrandé porque ya estaba por cambiar de pantalla. Ah, ok. Ahí se ve esa Sí, imagen. Bien. Bueno, nosotros ya vimos lo que era un eje de simetría. Acá tendríamos un eje de simetría de orden 3. ¿No es cierto? Ahí pinchamos en el medio y cada 120 grados se repite lo mismo. Acá también tendríamos un eje de simetría, que por ahí nos puede confundir un poco esto de ver cuadrados, pero fíjense que una mitad es distinta a la otra. Entonces acá no tendríamos una tetragira, sino lo que tenemos son digiras. Hay digiras ubicadas en un montón de lados. Podemos tener digiras acá, también podemos tener digiras ahí, podemos tener digiras acá en el medio. Ahí no hay, no coincide. Pero sí tenemos un montón, bueno, en medio de cada uno de estos cuadrados y entre medio, en las diagonales, en los cruces. Ahí también tendríamos digiras. Y acá tenemos un plano de simetría. Acá vemos, por ejemplo, en el cubo, creo que esta es una de las cosas que le había costado mucho a Alejandro, que me había hecho algunas consultas. Acá tenemos en los ejes del cubo, en los ejes cristalinos, el A1, A2 y A3, tenemos tetragiras, ¿sí? Ahí vemos que cada 90 grados se repite la imagen. En un eje, primero en el A, después en el B, y bueno, había arrancado con el C, no me di cuenta. C, B y A. Después tenemos las trigiras, que si ustedes se fijan acá, van de vértice a vértice, ¿sí? Ahí vemos cómo se reproduce la imagen cada 120 grados.
Y por último teníamos las digiras, que son un montón, son 6 digiras que van de arista a arista. Acá se alcanza a ver bien esta, por ejemplo, de esta arista que está superior acá de este lado, a la inferior, y así sucesivamente todas las digiras. Bien. Entonces, el cubo, que ya lo vimos un montón de veces y lo analizamos bastante, creo que para esta semana ya tenemos más en clara cuál es la simetría que tiene. Además de estos ejes de simetría, nosotros habíamos visto que tanto las tetragiras que están acá arriba como las digiras tienen perpendicular a ellas, tienen planos de simetría, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la proyección esférica y la estereográfica? La proyección esférica es como que cada uno de estos elementos de simetría lo hemos proyectado directamente en la posición en que se encuentra. En cambio, en la estereográfica habíamos dicho que primero es proyectado desde el centro hacia la esfera y después lo proyectamos hacia el polo sur, y en donde impacta es el punto que nosotros vamos a terminar ubicando. Fíjense acá, pasa desde el centro, se proyecta hacia afuera, y donde impacta lo llevamos al polo sur, y el punto rojo que me queda acá es el que finalmente dibujamos. Bueno, acá también lo ejemplifica igual que en el PowerPoint. Nosotros tenemos las coordenadas de cada una de las ciudades, y para hacer la proyección estereográfica nos estaríamos proyectando las de arriba hacia abajo y las de abajo hacia arriba. O sea, se señalan diferentes. Fíjense, lo que está en rojo acá son las ciudades que estaban en el hemisferio norte, que están señaladas con puntos llenos de color rojo. Y las que están en el hemisferio sur, como Buenos Aires, Sydney y esta ciudad de Indonesia, están con un círculo hueco. Lo mismo vamos a hacer nosotros, no le vamos a cambiar el color, vamos a usar siempre puntos negros, pero vamos a utilizar puntos llenos para lo que está en la parte superior y puntos huecos para los que están en la parte inferior. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Que todo lo que tiene puntos llenos y está en la parte superior, en el eje C vamos a tener el índice de Miller positivo. Y las que tienen el círculo hueco significa que están en la parte inferior, y a C lo van a cortar del lado negativo. ¿Qué me pasa con esas caritas que son perpendiculares a C? No la cortan nunca. Esas caritas, si ustedes se imaginan, cuando yo hago la proyección estereográfica, si tengo una luz en el medio y acá tengo la cara, va a salir esa proyección y va a impactar derecho en el ecuador. Esta línea que está acá afuera, el círculo máximo que está dibujado, sería nuestro ecuador. Esas caras que están sobre el ecuador las vamos a dibujar con un punto lleno, aunque en realidad no son positivas ni negativas, sería el 0. Bien, habíamos visto que siempre para empezar a analizar una figura, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta son los ejes cristalográficos y definir en qué sistema cristalino se encuentra. Si nosotros estamos trabajando con una figura del sistema isométrico, como está acá este diagramita del cubo, vamos a tener que los ejes A, B y C son iguales y los ángulos alfa, beta y gamma están a 90 grados. Entonces, la posición de los ejes va a estar en esta posición. Nosotros estamos ubicando a C en el medio y significa que estamos mirando desde acá arriba, ¿sí? Entonces C va a ser un punto, el eje C va a ser un punto que está en el medio. Si en el eje C está pasando una digira, una trigira, una tetragira, vamos a estar utilizando los dibujitos que yo ya les iba mostrando, esos símbolos, el óvalo, el triángulo, el cuadrado o el hexágono. Eso según el eje que corresponda. Después vamos a ubicar al eje B
a la derecha el lado positivo y a la izquierda estaría el lado negativo, ¿sí? Siempre horizontal el eje B. Y el eje A va a estar la parte positiva abajo y la parte negativa arriba. Acá tenemos estos ejes están a 90 grados y acá el B va a ser nuestro 0, si nosotros contamos el ecuador, esta línea como el ecuador, acá vamos a tener el 0 y a partir de acá vamos a ir contando el ángulo. Tengo 90 grados hasta llegar a A, ¿sí? Ese es el ángulo gamma. Tengo el 90 positivo abajo, de este lado el 180 negativo, o sea, B negativo, perdón, pero vamos a tener el 180, y en la parte superior es como que vamos a ir contando para arriba desde B el negativo. Entonces acá va a ser, por ejemplo, 45 grados negativo, acá arriba del todo, en la parte negativa de A va a ser 90 grados negativo, y así seguimos hasta el 120, ¿sí? 180. Perdón, 180. Bien, esa es la forma que vamos a ubicar el sistema cúbico. En el tetragonal, acá nos muestra un prisma tetragonal que tenemos el eje C más corto. Por lo general vemos el eje C más largo, pero puede ser más corto también. Entonces, como tenemos los tres ejes diferentes, pero los ángulos son iguales, la posición de los ejes va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos teniendo en cuenta los ángulos principalmente, no tanto las dimensiones. Entonces, vamos a ver que la ubicación, el eje C en el medio, el eje A y el B están en esta posición. Acá el eje A y el B son intercambiables, cualquiera de los dos podría ubicarlo en cualquier lado. Después tenemos el ortorrómbico. En el ortorrómbico los tres ejes son diferentes, pero están a 90 grados, entonces conservamos las relaciones angulares y vamos a conservar también la posición de los ejes. Hasta acá, todo bastante fácil. Ahora tenemos el sistema hexagonal. En el sistema hexagonal teníamos los ángulos a 120. Entonces, el eje B yo siempre lo voy a tener horizontal. Eso es una regla que se mantiene siempre. El eje C lo tengo en el medio. Entonces, acá vamos a tener al eje A de este lado. ¿Por qué? Porque ya no cuento los 90 grados, cuento 120. De B a A hay 120 grados. Esto sería equivalente a decir que acá está el eje A1. El eje A1 empieza acá y termina del lado opuesto, ¿sí? Acá va a estar el lado positivo, A1 positivo. Del lado opuesto, A1 negativo. B es equivalente a decir A2 y va a estar horizontal, a la derecha positivo, a la izquierda negativo. Entonces tengo A1, A2 y el eje A3 va a estar a 120 negativo, ¿sí? En esta posición voy a tener A3, positivo arriba y negativo abajo, ¿sí? El eje C, como siempre, se mantiene en el medio. En el sistema monoclínico, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que el elemento de simetría siempre va a pasar por el eje B. Esto lo acomodamos nosotros. Y va a haber una inclinación en beta. Entonces, entre C y B mantengo los 90 grados y la posición va a ser la misma. C estaría cortando al eje, o sea, una carita en C estaría cortando al eje C en la parte superior y B está perpendicular a C, entonces queda sobre el ecuador. Este ángulo se mantiene. Entre B y A también tengo 90 grados, entonces el eje gamma va a estar desde B hasta A. A tiene que estar en esta posición, en esta parte vertical, digamos, sobre la línea vertical. Pero entre C y A el ángulo es distinto. Es un ángulo, el ángulo beta es diferente a 90 grados. Entonces lo que voy a hacer es contar. Mi 0 está acá en el medio y a partir del medio voy a contar el ángulo que sea que tenga y voy a marcar el eje A como inclinado. Acá este círculo que no está lleno significa que de este lado corta del lado negativo y de este lado estaría cortando en positivo. ¿Por qué? Porque es una línea ligeramente inclinada, no está perpendicular a C.
Fíjense que B sí se mantiene a la derecha. Por último, el triclínico, B sigue estando a la derecha, C puede estar un poco excéntrico, y A no solamente no está a 90 grados, sino que está un poquito más, y además entre C y A, el ángulo beta también es diferente y no se mantiene en esos 90 grados. No lo tengo en A, no lo tengo en el borde, ¿sí? Como el sistema triclínico solamente puede tener un centro de simetría o nada, la proyección estereográfica nos va a quedar prácticamente vacía. Eso es lo único que vamos a poder dibujar, solamente los ejes. Bien, acá esta imagen que vemos es un premio Nobel que descubrió que hay algunas partículas que por más que tienen la misma simetría, una está del lado derecho y otra está del lado izquierdo. Y esto tiene una importancia en biología porque, por ejemplo, algunos fármacos no reaccionan igual, no tienen el mismo efecto si es la molécula derecha o la molécula izquierda. Y acá hay que tener ciertos cuidados a la hora de hacer la cristalización para que cristalice uno o el otro. Vieron que en el cuarzo habíamos visto que existe el trapezoedro derecho o el izquierdo. Ese estaba en uno de los ejercicios. Y ahora vamos a pasar a otra unidad. 12.4. Y acá, bueno, teníamos esta proyección. Esto lo muestro principalmente porque lo van a ver en otras materias. Los chicos de Geología General lo van a ver en Geología Estructural y los de Ingeniería de Minas seguro que lo van a ver con el profe Nadal, que es cuando yo quiero proyectar un punto cualquiera o un plano cualquiera, este plano, cada uno de los planos va a tener una línea perpendicular. Esa línea perpendicular, cuando yo hago la proyección estereográfica, va a ser un punto, ¿sí? Entonces, perpendicular a este plano, yo encuentro el punto P. El punto P, cuando lo proyecto hacia el polo sur, me va a impactar en el ecuador, en esta posición. Y después, cuando hago la proyección, voy a hacer la proyección del punto, y este va a ser un plano perpendicular. Siempre entre el punto y el plano hay 90 grados. Eso después cuando hagamos la clase presencial se los puedo mostrar bien. En realidad este plano no estaría en esta posición, sino que estaría inclinado así, como mirando al punto, como si el punto fuera el foco. Bien, para hacer la proyección yo les hablaba mucho de latitud y longitud, que es un paralelismo que podemos hacer, y para eso vamos a tener estos dos ángulos, el ángulo ρ y el ángulo φ. Acá tenemos el ángulo φ, fíjense que va positivo para el frente, para donde estamos nosotros, y negativo para atrás. Cuando yo hago la proyección, que estoy mirando desde arriba, desde esta posición, me queda el positivo, el 90 positivo me va a quedar abajo, y el 90 negativo me va a quedar atrás. Y ahora vemos el ángulo ρ, que yo voy a tener a considerar mi cero acá arriba, y a partir de ahí voy bajando y tengo 90 cuando tengo una carita que está perpendicular al eje C, perdón, paralela al eje C, acá estaría perpendicular, y negativo para abajo, también 90, menos 90 en el plano ecuatorial, y de ahí para abajo hasta llegar a 0. Bien, para poder hacer estas proyecciones existen esas plantillas que yo ya les había comentado que se llaman red de Wolf. La red de Wolf está formada, si yo tengo este plano acá y lo voy inclinando, a medida que lo voy inclinando van a ir proyectándose hacia el polo sur distintos arcos. En esta posición en que está, ahí hay varios puntitos verdes señalados, estos puntos verdes quedarían impactados ahí, y unirían esta línea.
¿sí? Que va desde el norte al sur. Lo mismo para hacer el resto. Acá si se fijan, yo lo voy a poner ahora que se active de nuevo el videito. Van a ver que esta línea, a medida que va girando la plaquita, va a ir impactando siempre en la misma curva. ¿Sí? ¿Ven ahí? Siempre va impactando la línea roja en la misma curva. Entonces, de esta forma es como se va haciendo la red, como se va confeccionando la red. Yo les voy a mandar un archivo de la red para que ustedes puedan trabajar cada uno con la red en su casa. Lo que hacemos es imprimir en papel la red, la pegamos en un cartón y en ese cartón le ponemos una chinche del lado de abajo para poder sujetar el cartón, la red de wool, y arriba ponemos un papel de calcar. Entonces trabajamos sobre el papel de calcar arriba de la red. La red tiene líneas oscuras que están cada 10 grados y líneas un poquito más claras que están cada 2. Si nos toca hacer algo a 45 grados, bueno, interpolamos. Fíjense que la distancia que tenemos acá no es la misma. Los cuadraditos que están del lado de afuera son como más abiertos y los de adentro son más apretaditos. Entonces, si a mí me toca dibujar algo a 45 grados, yo de acá del centro voy a tener que contar 10, 20, 30, 40 y 5. Y me va a quedar por acá, ¿sí? Y ahí dibujo esta curva. Que esta curva está más bien al centro y no está a la mitad de camino entre el 0 y el 90, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta para no tener errores. Habíamos visto que existe la proyección esférica y la estereográfica. La red de Wolf para la proyección esférica y para la proyección estereográfica es distinta. Entonces, cuando ustedes vayan a imprimir la red, por ahí no descarguen cualquiera de internet porque existen las dos y son muy parecidas. Entonces, van a imprimir la que yo les mande o se fijan bien que sea la misma. Bueno, acá estaría el procedimiento. Nosotros ponemos el papel de calcar sobre la red de Wolf y dibujamos esa línea, primero dibujamos el marco. Hay que tener la precaución de que si yo dibujo esta línea entera, estoy dibujando como si acá existiera un plano de simetría, ¿sí? Entonces, si existe un plano de simetría, la vamos a dibujar entera. Si no existe plano de simetría, la vamos a dibujar punteada. Y acá creo que ya... Ah, bueno. Esto sí es importante. Acá estarían dibujados los símbolos que vamos a utilizar. Esto ya lo vimos varias veces. Si yo tengo una carita que se repite una sola vez, acá no existiría ningún elemento de simetría. Si se repite de un lado y del otro, voy a tener una digira. Si se repite 3 veces trigira, tetragira y hexagira. Esto tenemos que respetar siempre los símbolos, el óvalo, el triángulo, el cuadrado y el hexágono. Siempre con línea llena cuando se trata de giras. Acá estaría explicado el centro de simetría, que cualquier cara, vértice o arista tiene que estar repetida en el punto contrario. En el caso del octaedro sí se cumple eso, lo que tenemos de un lado lo tenemos del otro. Y en el caso del tetraedro no se cumple. O sea que no tiene un centro de simetría. Y estos videitos de acá ya los habíamos visto. De las digiroide, trigiroide, tetragiroide, hexagiroide. Bien, acá pensé que estaba señalado el... Sí. Acá hay un punto nada más, pero lo que es importante es ver que la línea de afuera es una línea llena, que significaría que hay un plano de simetría, que es lo que está en verde acá en la imagen de abajo. Cuando vemos la trigiroide es un triángulo con un centro hueco.
¿sí? Y no está el plano de simetría, acá no estaría la línea verde. Y por último, este que, bueno, no está señalado el plano de simetría, pero sí lo tendría. Que también tenemos un hexágono que tiene un triángulo hueco en el medio. Entonces, hay que tener cuidado de ver cuál es el elemento de simetría que hay que representar y cómo se representa. Bueno, a esto lo vamos a dejar acá. Entonces, volvemos al PowerPoint, si es que me deja. Ay, no me deja. A ver. Ahora sí. Me dejo. Bien. Existe una característica que se le llama zona a todas las caras paralelas a un eje. O sea, paralelas a este eje que está acá, tenemos esta arista, esta arista, esta arista y esta arista. Entonces, todo este grupo de caras que son paralelas a esa arista, la arista sería, este sería un eje de zona, y todas estas caras formarían una zona. Todas las caras que pertenecen a la misma zona se llaman caras tautozonales. Bien, entonces habíamos dicho que tenemos las plantillas estereográficas, la red de Wolf, que nos van a permitir hacer los diagramas correspondientes para cada proyección. Acá está explicado lo mismo que vimos recién, que cómo se va formando esta plantilla, que tenemos acá todas estas plaquitas paralelas que se van proyectando y nos van definiendo los círculos máximos, y esta otra plantilla que va girando en esta otra posición y nos quedarían impactados los círculos menores. La línea del medio, que queda una línea recta, ¿sí? Esta sería un círculo máximo. Bien, entonces va a haber un procedimiento que nosotros vamos a tener que seguir para poder hacer la proyección cristalina. Primero tenemos que tener muy en cuenta los ejes cristalográficos para usarlos como un sistema de referencia. Por eso lo primero que yo les mostré es cómo se ubican los ejes cristalográficos según cada uno de estos sistemas en la red de Wolf. ¿Dónde va a estar el C? En el medio. ¿Dónde va a estar el B? A la derecha. Y el resto se van a ir acomodando en relación a estos dos. Si yo tengo 3 ejes perpendiculares, el A va a estar justo abajo, ¿sí? Cúbico, tetragonal y rómbico, el eje C va a estar perpendicular a la red. Los restantes, el A y el B, se ubican según los diámetros norte-sur y este-oeste de la red. En el sistema hexagonal y trigonal, ahí voy a tener que ubicar el A2 a la derecha y los demás a 120 grados. En el sistema monoclínico, el eje C es vertical, el eje B a la derecha y el eje A donde caiga, según la inclinación que tenga con respecto a C. Y en el triclínico, que son todos distintos, vamos a tener que ir viendo las relaciones, ¿sí? Bien, para ubicar un cristal en la superficie de proyección, tomando como referencia los elementos de simetría, hay que tener en cuenta la relación que guardan entre los ejes cristalográficos. ¿Qué significa esto? Que siempre un eje de simetría se va a considerar más importante que un plano de simetría. Entonces, en donde yo tenga un eje de simetría, voy a ubicar ahí los ejes cristalográficos, ¿sí? Bueno, esto es lo que ya vimos, la posición de los ejes según cada uno de los sistemas. Esto lo vuelvo a referir, las proyecciones de los elementos que están en la parte superior, las caras que están en la parte superior con círculo lleno,
y las que están en la parte inferior con el círculo vacío. La línea externa que estamos dibujando, este círculo, va a ser un círculo lleno, en el caso de que tengamos plano de simetría, o una línea punteada, en el caso de que no tenga centro de simetría. Cuando ustedes revisen la bibliografía en el manual de Dana, vieron que el capítulo 2 está dividido en dos partes. En la segunda parte, cuando vean las proyecciones estereográficas, van a ver que dibuja siempre la línea llena, pero es una línea finita cuando no hay plano de simetría y una línea gruesa cuando sí tenemos plano de simetría. Para mí eso es un poco confuso, porque a veces uno ve la línea y no alcanza a ver si es una línea finita o una línea gruesa, o sea, son prácticamente iguales. Pero bueno, nosotros para poder diferenciarlas, vamos a hacer la línea punteada o la línea llena. Bien, en el procedimiento que nosotros vamos a hacer, está bueno primero hacer el dibujito de la figura que estamos haciendo. En este caso, lo que yo les di para el trabajo práctico número 2 eran todas proyecciones clinográficas, eran los dibujos de las figuras. Bueno, después determinar todos los elementos de simetría. Esto es lo que hicieron ustedes en el trabajo práctico número 2. Definieron cuáles eran los planos, los ejes, ¿sí? Este trabajo ustedes ya lo han hecho. A partir de esos elementos de simetría, también reconocieron los sistemas cristalográficos y la clase de simetría. Sistema cristalográfico, acuérdense que es sistema cúbico, tetragonal, hexagonal, monoclínico, triclínico. Eso es el sistema. Y clase de simetría, las clases de simetría tenían esos nombres raros, pero nosotros lo que vamos a utilizar es la notación. La clase de simetría sería 4M, 3, 2M o 4MM, 6M, 2M, 2M. Esa es la clase, ¿sí? Ustedes en el trabajo práctico número 2, ya hasta acá, hasta el punto 3 del procedimiento ya lo hicieron. Después hay que orientar el cristal en la red de Wolf. ¿Qué significa orientar el cristal? Significa apoyar, digamos, el cristal sobre la red de Wolf poniendo el eje C perpendicular a la red. Entonces, cuando uno ubica el cristal o la figura en esa posición, ya puede darse cuenta para dónde irían proyectadas las caras, los ejes, los planos de simetría. Cuando yo oriento el cristal, puedo ir marcando sobre el papel dónde iría cada uno de esos elementos y a partir de ahí puedo ir haciendo el dibujo de dónde va cada cosa. Cuando yo hago la proyección, cada una de las formas que vimos, ¿se acuerdan? Formas como por ejemplo prisma, cubo, pinacoides, bipirámides. Cada una de las formas va a tener una proyección específica. Entonces, yo solamente viendo la proyección ya me puedo dar cuenta cuáles son las formas que están presentes. Bien, y después ya acá en el procedimiento empieza a hablar de ir haciendo el dibujo. Delimitar los dominios correspondientes al sistema que pertenece al cristal. Acá lo que yo tengo que tener en cuenta siempre es el sistema cristalino para saber dónde voy a ubicar los ejes y después ir empezando a dibujar. ¿Qué voy a ir dibujando? Lo que tengo. Si tengo planos de simetría, a mí me parece más fácil arrancar por los planos de simetría porque nos van marcando a grandes rasgos las características del cristal. Después los ejes, siempre arrancando por el eje más importante, o sea, si tengo una hexagira, arranco por la hexagira, sino por una tetragira, después trigira y después digira. Cada uno siempre con el símbolo correspondiente, ¿sí? Bien, entonces acá estaría el orden de lo que nosotros vamos a ir haciendo. Primero, la proyección clinográfica. Segundo, anotar qué elementos de simetría tiene. Acá dice caras, aristas, vértices y está comprobada la regla de Euler. Perdón, acá eran elementos geométricos, después elementos de simetría. Acá me dice que para esta imagen yo tengo una tetragira, 4 digiras y 5 planos con un centro de inversión. Después, con esta información, ya
defino cuál es el sistema cristalográfico y la clase de simetría. Acá ya sé qué es sistema tetragonal y cuál es la clase. Después, el punto 5, no me acuerdo qué era, creo que era ubicar los ejes. Bueno, y acá ya empiezo con la 6, que es la proyección de los elementos de simetría. Acá lo que dibujó fue una tetragira en el medio, las digiras y los planos. Como planos decía 5, tengo. Un plano es el círculo que está dibujado acá, que sería el plano perpendicular a C, ¿sí? Si C está en el medio, C va a estar ubicado acá, perpendicular a C, voy a tener este círculo máximo. Después tengo los planos que cortan vertical. Acá voy a tener planos que van pasando por el medio de las caras y planos que van pasando por el medio de las aristas. Entonces voy a tener estos dos planos a 90 grados que estarían cortando las caras al medio, y después voy a tener estos dos planos que vienen en diagonal. ¿Sí? Acá en el punto 7 estoy definiendo cuáles son las formas cristalográficas presentes. Acá vemos todas estas caritas que están, 4 caritas que están arriba y 4 caritas que están abajo, formarían una bipirámide tetragonal, ¿sí? ¿Y cuál es la notación de esas bipirámides? H0, 1. ¿No es cierto? Sí. Yo creo que sí dice 1 o L, pero me parece O que L. No estoy segura. con H debe ser H0L. No creo que sea H01. Sí, debe ser L. Sí. H0L. Estas que están inclinadas. Y después tenemos las del prisma tetragonal, que son estas 4 caritas que están acá paralelas al eje C, que no lo cortan, que serían las caras 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, nosotros en la proyección estereográfica podemos poner, por un lado, los elementos de simetría y también podemos poner las caras. Las caras se ubican de esta forma. Nosotros acá tenemos las 4 caras del prisma que están perpendiculares a C. Cuando hacemos la proyección estarían impactando en el plano ecuatorial. Entonces me quedan en la parte externa, ¿sí? Acá tenemos el que corta a B en positivo, a B en negativo, a A en positivo y a A en negativo, ¿sí? Ahí tenemos esas 4 caritas que están en esta posición. Y después tenemos las caritas de la bipirámide. Esta cara que está en esta posición está justo arriba de esta cara que está abajo, ¿sí? Entonces, la vamos a poner de esta forma, un círculo con un punto en el medio. Y acá ponemos los índices de Miller de las dos, porque coinciden. Acá se nota bien que es una L. Sí, acá tenemos pensé que era L. 0KL y 0K menos L. ¿Por qué tengo acá esta? Que dice 0 al principio. Porque esta que está acá es la que no corta al eje A. Entonces tenemos 0, sí lo corta a B, a la distancia K positiva, y sí lo corta a C. A C lo corta una cara en negativo y la otra en positivo. O sea, esta cara que está acá está cortando a C en negativo y la de acá está cortando a C en positivo. Y las dos me van a coincidir en la proyección estereográfica. Fíjense que estas dos están en la misma línea que esta cara de prisma. Entonces me va a quedar en la misma línea. ¿Sí? Tengo esta que es perpendicular paralela a C, y estas que están inclinadas y que están cortando a los dos ejes. Por eso están a mitad de camino entre B y C. Y estas que están acá serían las que están del lado opuesto, ¿sí? Si yo me fijo acá, esta arista con esta arista y las que están del lado de atrás, esa arista y esa arista de allá, son todas aristas paralelas, ¿sí? Entonces, todas estas caras que tienen aristas paralelas van a ser caras taurosonales, están en la misma zona. Y cuando veo la proyección estereográfica, me quedan todas en la misma línea, ¿sí? Lo mismo me va a suceder con estas otras caras que están en esta otra posición. Acá yo tengo esta arista, la de atrás y la de atrás superior.
todas las aristas son paralelas, el eje de zona estaría en esta posición, y estas son caras tautosonales. Las caras tautosonales me quedan en la misma línea, ¿sí? Todas están en la misma línea. Bien, ese sería el procedimiento completo para hacer una proyección estereográfica. Y acá les muestro una animación de lo mismo, porque sé que es bastante complicado y que necesita muchas repeticiones. Por ahí esta animación que yo encontré no es la que yo estaría utilizando. Yo por ahí me hubiera guiado en otro orden, pero nos ayuda un poco a organizar. Acá yo veo esta imagen. Capaz que para mí el eje más fácil que yo le encuentro, el plano de simetría más fácil que encuentro es este vertical. Entonces, si yo veo que acá hay un plano vertical, ya lo dibujaría en esta posición. Nosotros siempre ubicamos la figura con el eje C en el medio, ¿sí? Si yo a este dibujito lo pudiera correr y apoyar acá arriba, directamente lo apoyo y me fijo que coincida con esta línea. También tengo otro plano de simetría que estaría cortando en esta otra posición. Lo dibujo. Tengo los planos diagonales en esta diagonal y también tengo la diagonal opuesta, ¿sí? ¿Hasta ahí se ve fácil? Bueno, mucho silencio. Y acá dibujaron otro plano de simetría que estaría cortando perpendicular. Yo hubiera dibujado este círculo primero junto con este plano vertical y este plano horizontal. ¿Por qué dibujaría primero esos tres planos de simetría? Porque son los tres planos que están perpendiculares a los ejes cristalográficos, ¿sí? Siempre tenemos que prestarle muchísima atención a esos tres ejes y lo que está sucediendo en ellos. Bueno, después pondríamos esta diagonal y esta otra diagonal. Ahora habíamos visto que planos diagonales nosotros teníamos en el cubo 6. Tenemos este que viene acá, este que viene acá, y cuando yo estoy mirando la figura en esta posición, voy a ver que acá arriba tengo esas dos diagonales, pero también las tengo en esta cara y también las tengo en esta cara. Ahora, esos planos diagonales que están en esta posición tan rara, nosotros acá lo tenemos que proyectar siguiendo esas líneas que estaban en la red de Wolf. Ay, se me colgó. Perdón. Me apuré mucho. Toqué muchas veces. ¿Cómo va a estar esta línea? Va a estar en esta posición. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos este cubo, la diagonal, el plano de simetría, arranca por esta arista en la parte superior y por la arista opuesta en la parte inferior. Va a estar a 45 grados, ¿sí? Entonces es como si yo me imaginara que esto es una naranja y le estoy cortando una rodajita, ¿sí? Pasando por 45 grados y la miro desde arriba. Esta línea que está acá, si yo sigo la línea de la red estereográfica, voy a tener que contar desde el 0 que tengo acá, 45. Vieron que no está a la mitad de camino, ¿sí? Yo les decía que se fijaran que los cuadraditos eran un poco más abiertos del lado de afuera y más cerrados del lado de adentro. Por eso esta línea está como un poco más cerradita. Bien. Para este eje va a pasar lo mismo. También está por este grado. Ahora, yo tengo otros dos que estarían en esta posición cortando desde esta arista superior para la arista inferior que está acá del lado de atrás, ¿sí? Ese plano está primero a 90 grados con respecto a la horizontal y después a 45 con respecto a la vertical. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en la red de Wolf? Primero cuento, desde el 0 cuento 90 grados. Vieron que yo les decía que esto se hace en un papel de calcar con una chincha en el medio. ¿Por qué? Porque cuando cuento los 90 grados,
hago una marquita acá abajo y giro el papel de calcar para poder dibujar de nuevo un círculo máximo que estaría de norte a sur. Entonces, cuando yo tengo el papel de calcar girado a 90 grados, recién ahí podría dibujar esta línea que pasa a 45 desde el centro para afuera y la siguiente que está desde el centro para afuera, pero para el otro lado. Estos planos que están inclinados a 45 grados se encuentran únicamente en el sistema cúbico. El resto de los sistemas cristalinos nosotros solamente vamos a dibujar el círculo de afuera y después son todas líneas rectas. Entonces, la red de Wolf en realidad para lo único que nos está ayudando es para ubicar estos planos que están a 45 grados. Después el resto uno lo puede realizar con un transportador y una regla sin problema. Bien, y ahora empezamos a poner los ejes de simetría. Yo personalmente pondría primero los de mayor importancia, que serían las tetragiras, que estarían perpendicular a los tres ejes. Entonces, perpendicular al eje A, pondría arriba y abajo, perpendicular a B, arriba y abajo, perdón, a la derecha y a la izquierda, y en el eje C se pone una sola vez, porque desde el lado que nosotros estamos mirando, coincidirían la parte superior con la inferior. Y después pondría el resto de los elementos de simetría. Esas ligeras que están puestas ahí, si yo estoy mirando desde esta posición, las ligeras que estoy señalando son las que están desde esta arista hasta la arista opuesta. ¿Sí? Esta ligera empieza acá y termina acá, pero justo acá empieza otra que termina allá. Lo mismo me pasa con estas dos, ¿sí? Esta termina acá y esta termina allá. Entonces, yo estoy poniendo 4 óvalos que significan 4 ligeras. Lo mismo sucede con esta. Empieza acá y termina acá. Perdón, esta es una sola. No son dos. Estoy señalando la misma donde empieza y donde termina. Esta también, donde empieza y donde termina. Entonces, nosotros habíamos dicho que teníamos 6 ligeras, ¿no es cierto? Sin embargo, estoy dibujando 8 óvalos. ¿Por qué? Porque esta es una sola, esta es una sola, y estas son 4. Entonces tengo 4 acá, 5 y 6. Ahí tengo las 6 ligeras. Bueno, recién ahora marca las tetragiras, que las tetragiras están perpendiculares a los ejes cristalinos, y acá sabemos que son 3. Sin embargo, yo tengo 5 cuadrados. ¿Por qué? Porque esta termina acá, y la de C entra y sale por el mismo lugar. Entonces, acá estoy contando una, acá 2 y acá 3. Y por último tenía las trigiroides que estarían ubicadas en el vértice, ¿sí? Esta empieza acá y termina, o sea, la que empieza acá termina acá, la que empieza acá termina allá. Esta termina allá y esta termina acá. Entonces, tengo 4 símbolos que están superpuestos la entrada con la salida y entonces significan 4 trigiroides. Y ahí estaría la proyección completa de esta figura, que da lo mismo si es un cubo solo, si tuviera solamente las caritas verdes, o si tengo la combinación con las caritas rosadas, que son de un dodecaedro, y las caritas celestes, que son de un octaedro. ¿Por qué da lo mismo? Porque tanto el octaedro como el dodecaedro como el cubo tienen exactamente la misma simetría. Bien, ahí escuché un clic, no sé si alguien hizo alguna consulta por el chat. Yo, profe. Sí, ¿qué? No me quedó muy bien claro cómo sería cuando se repiten y cuando hay una sola. O sea, las que se repiten son las que están más cerca del centro del eje C. No, a ver. Lo que yo tengo que tener en cuenta es
si me está pasando lo mismo arriba que abajo. Y falta una. Cuando yo tengo un elemento de simetría que empieza arriba y termina del lado opuesto y justo ahí arriba empieza otra, como en el caso de las trigiras, la que empieza acá, a ver si lo vemos en esta imagen, la que empieza acá arriba, termina acá. Sí. Y la que empieza acá, termina acá. Cuando yo estoy mirando desde arriba, desde el eje C, este punto me coincide con este. Entonces, es como que yo para escribir esta, estoy escribiendo en el mismo lugar que la otra. Por eso queda una sola vez. Lo mismo pasa con el eje C, que está acá, coincide la misma posición con el de abajo, y por eso queda una sola vez. ¿Sí? Sí, profe. La arista, la digira que está en esta posición, queda justo arriba con esta. Entonces, la voy a poner una sola vez porque me coincide la de arriba con la de abajo. Ahora, lo que está en el plano ecuatorial, que impacta del lado de afuera en el círculo máximo, estas son las que están puestas dos veces. ¿Sí? Esta tetragira está puesta dos veces porque es la entrada y la salida. Pero cuando vos pinchás la figura y la haces girar, es una sola, que empieza acá y termina acá. Esta también empieza acá y termina acá. O sea, en realidad solamente las que están en el plano ecuatorial están escritas dos veces, para un solo eje. El resto está escrito una sola vez. Ah, bien, profe. Gracias. Bien. Bueno, y acá algo que ya he repetido varias veces, que las distancias no importan, que no importa tampoco el desarrollo de las caras, lo único que importa es la posición en que se encuentra. Bueno, los polos de las caras que pertenecen a la misma zona, esto lo vimos recién, que serían las tautosonales, van a estar sobre el mismo círculo máximo. Acá está señalado este círculo máximo y en este círculo máximo me va a coincidir esta cara del cubo, esta cara del dodecaedro, esta y todas las que estarían en esa línea. No sé si en la imagen anterior no están las caras. Bien. Si nosotros hacemos la proyección de las caras, digamos, acá estaría todo el desarrollo de todo junto, de los elementos de simetría, de los planos y de las caras, y acá estaría la proyección estereográfica. Cuando nosotros lo vemos en dos dimensiones, vemos acá un plano, acá el otro, el círculo máximo que está acá. Acá estaría el eje tautosonal que está señalado acá en rojo, ¿sí? Este círculo rojo que está acá, acá sería la línea verde que está vertical, que me ha quedado un poco torcida con respecto al otro dibujo. Bueno, entonces cuando nosotros hacemos la proyección estereográfica, ponemos doble dato. Por un lado ponemos los datos de simetría, que sería esta imagen que está acá, y por otro lado vamos a poner también los datos de las caras con la notación, con los índices de Miller. ¿Sí? El índice de Miller era este 110, 111. Siempre en este cuadrante que me queda acá abajo a la derecha, van a estar las caras positivas. ¿Sí? Estos están cortando a A y a B en positivo. Bueno, y a C hay que ver porque C estaría positivo y negativo también del mismo lado. En cambio, este va a ser A y B negativo, este que está acá va a ser A negativo, B positivo, y este cuadrante que está acá va a ser A negativo, no, perdón, A positivo, B negativo. Bien, siempre hay que tener en cuenta los elementos de simetría, cuál es el símbolo que vamos a utilizar. Si tenemos un plano de simetría horizontal, lo vamos a dibujar con línea llena. Cuando hay ausencia de este plano, lo vamos a dibujar con línea punteada. Los planos de simetría vertical, horizontal o líneas llenas, las vamos a hacer así. Cuando nosotros tenemos un eje cristalográfico que no tiene plano de simetría coincidente,
también esta línea la dibujaríamos punteada porque significa que no hay plano de simetría, pero es como que siempre arrancamos ubicando los ejes cristalográficos y para saber dónde está, a veces se hace la línea. Bueno, si no hay plano de simetría, la hacemos punteada. Y los planos de simetría oblicuos, que están únicamente en el sistema cúbico, los vamos a dibujar así curvos, siempre siguiendo la curvatura de la red de Wolf. Bueno, las digiras es un óvalo. Cuando están en el eje C las vamos a dibujar en el medio una sola vez, y cuando están en el plano ecuatorial las vamos a dibujar 2 veces, en la entrada y en la salida. Las trigiras con un triángulo, tetragiras con un cuadrado, hexagiras con un hexágono, y cuando tengo giroides, siempre con la parte interior hueca. Acá estas serían las 4 trigiroides del sistema cúbico. Bueno, en el libro del Dana, no me acuerdo en qué página ahora, pero tenemos las 32 clases cristalinas. Fíjense que las 32 clases cristalinas están ubicadas acá según el sistema cristalino, triclínico, monoclínico, rómbico, tetragonal, trigonal y hexagonal, que acá les vamos a considerar un solo sistema, y finalmente el cúbico. Acá arriba me aparece la anotación, que ustedes la anotación ya la escribieron en el trabajo práctico número 2. Entonces, el trabajo práctico número 3, en realidad es bastante simple porque es únicamente una consigna. La consigna es hacer la proyección estereográfica de las mismas figuras que ya hicieron en el práctico 2. ¿Sí? Como en el práctico 2 ustedes ya sacaron la anotación, ya la escribieron, lo único que van a tener que hacer es buscar la anotación en el libro y hacer el dibujo. El dibujo hay que ir haciéndolo a conciencia, tratando de relacionar la ubicación de cada uno de estos ejes de simetría y de los planos en el papel, ¿sí? Mañana vamos a trabajar un poco la parte práctica de esto, los vamos a ir ayudando a hacer el práctico 3, o sea, vamos a tratar de ir entendiendo cuál es cada una de estos elementos y por qué van ubicados donde van ubicados. Y como les mostré en a ver, creo que esta ya era la última imagen del PowerPoint, sí. Como les mostré en el cronograma, a los que llegaron tempranito, por ahí los que llegaron más tarde no alcanzaron a verlo, vamos a ir teniendo algunas clases presenciales. Vamos a tratar de tener las proyecciones estereográficas hechas para la semana que viene. Y la semana que viene, yo el lunes les voy a dar una clase teórica. Al final vamos a cambiar este parcial, lo vamos a pasar para el día 26. Les voy a dar una teoría que no entra en el examen. Y vamos a tener la semana que viene, el día 20 y el día 21, vamos a tener la parte práctica. Después vamos a ir acordando en el grupo quiénes van a ir el martes a la mañana y quiénes el miércoles a la tarde, ¿sí? Entonces, la semana que viene nos vamos a tratar de sacar todas las dudas de la unidad 1 y la unidad 2, en realidad de la unidad 2 porque la unidad 1 es únicamente teórica, para poder estar listos para el examen. Sí. Profe, ¿usted podría avisar con tiempo qué día tiene que ir cada alumno? Porque yo no soy de la capital y tengo que viajar. Sí, en realidad yo quiero que decidan ustedes. Como habían algunos chicos que no pueden ir a la mañana porque trabajan, a ese grupo de chicos los vamos a dejar a la tarde. En el caso que vos tengas que viajar, el día que vos llegues más cómodo. Por ahí a los que tengan que viajar les vamos a dar un poco de prioridad. Ah, bueno, gracias. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, algo más de hoy. Igual mañana vamos a seguir tratando el mismo tema, ¿eh? Mañana vamos a seguir con la proyección estereográfica, vamos a estar trabajando con el trabajo práctico número 2, que tenían que entregarlo. Vamos a seguir trabajando con esas mismas figuras del trabajo 2. Vamos a ampliarlo un poco para hacer la proyección estereográfica.
Cuando usted dice las figuras del trabajo 2, ¿es las que buscamos en la página o las que están las que están en el trabajo, los dibujos ya? Son las mismas. Con todas. Sí, sí, son las mismas en realidad. Las que están dibujadas, abajo yo les puse cómo encontrarlas en la página, pero son las mismas figuras. La proyección estereográfica va a ser la misma. O sea, en la primera parte del trabajo 2, ustedes tienen las holoderías de cada uno de los sistemas. Y en la segunda parte, que estaban esas formas un poco más complejas, están también los enlaces a la página para que ustedes puedan verlas por ahí en 3D, pero son las mismas figuras. ¿Y esas son las que están en el cuestionario? Por eso sí, las del cuestionario. Claro. Bueno, voy a dejar de grabar. Lo que les pido es que traten de terminar de analizar las figuras del trabajo práctico 2 para mañana, y mañana vamos a continuar con la parte práctica. Bueno, El parcial todavía no lo armé, pero la idea es que sean preguntas. La parte que vimos hoy no entraría en el primer parcial. La parte de proyección estereográfica no entraría. Lo que hicimos el año pasado fue en Google Forms, una especie de multiple choice. Ustedes tenían una figura y tenían que decir cuál era la anotación que correspondía, la anotación correcta. Yo les ponía 4 anotaciones distintas y ustedes tenían que decir cuál era la correcta. Después, también en el primer examen poníamos algunas preguntas que tenían que ver con la definición de mineral, definición de cristal. Por ahí ustedes ahí van a tener que escribir un poco. Les dejo para una contestación corta de unos 3 renglones, como mucho. Pero la idea es que sea un examen muy fácil de resolver, que sea rápido, que ustedes tarden como mucho media hora. Yo les voy a dar el enlace y ustedes van a tener el horario de clase para resolverlo. O sea, si es un lunes va a ser a partir de las 10:30 de la mañana, si es un martes a partir de las 10, y ustedes van a tener el horario de clase para terminarlo, para completarlo. Por ahí a los chicos que trabajan a la mañana, bueno, que lo terminen de hacer a la tarde. Dejo el enlace como abierto durante todo el día. Pero bueno, creo que el parcial al final, en vez del día 19, quedaría El 26, ¿no? el 26. Sí, lunes 26. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, nos vemos mañana a las 10. Chao. Listo, hasta luego. Chao. chao chicos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.